Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast para Letra Nostra. Estoy aquí con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, a quien le doy la bienvenida. Miriam, hola Alex. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo en un podcast más de Letra Nostra. Voy a decir una frase, Miriam, antes de empezar con el podcast. A ver quién le atina, ¿no? ¿De qué se va a tratar? Dice, la justicia tiene sus caminos y la venganza tiene los suyos. Es una frase de esta novela que se conoce como la típica novela de venganza, El Conde de Montecristo. Muy interesante, extensa y aparte tiene mensaje. Sí, es de lo que vamos a platicar más adelante. Vamos a hablar de su autor Alejandro Dumas, o Alejandro Dumas también, así se pronunciaría su apellido correctamente en francés. Este personaje que nació en 1802 en Francia, muere en 1870. ¿Quién era Alejandro Dumas? Bueno, fue un novelista y dramaturgo francés, a que no hay que confundir con el hijo homónimo, que fue el creador, el que escribió La Dama de las Camelias. Correcto. El hijo. Pero es de los escritores, yo creo que de los más importantes que ha tenido la humanidad. Y esta obra, Alex, El Conde de Montecristo, es una obra maestra también de las más importantes de la literatura universal. Sí. De lo más trascendente y que está tan actualizada como en aquella época. La lees y es lo mismo. Sí. Es lo mismo, no había cambiado. Exactamente. Exacto. Ahora, hablando de este personaje, de este gran escritor Alejandro Dumas, que es uno de los escritores más importantes, no solo de Francia, como habíamos dicho, sino en el mundo entero. Él, su abuelo, fíjate cómo viene toda la historia desde el abuelo y el padre. Su abuelo fue un noble francés de nombre Thomas Alexander David o David, y él estuvo casado con una esclava negra de allá de Santo Domingo, de ahí que por eso Alejandro Dumas o Dumas era un mulato, ¿no? Y este señor, su abuelo, también tuvo un hijo, es el padre de Alexander o de Alejandro, que fue una persona muy reconocida llamado el Conde Negro. Él fue un militar muy importante y él fue originario de Haití. Él vivió en Haití, su padre, y fue un general a las órdenes de Napoleón Bonaparte. De hecho, hay una anécdota, Alex, que el papá de Alejandro Dumas tenía su estatua en París, porque fue precisamente un general muy, muy importante. Igual que él fue, a pesar de su educación precaria, fue militar también. Como su papá. Sí, como su papá. Y resulta de que la única estatua que tenía el padre de Alejandro Dumas la tiraron los nazis cuando llegaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que veas que sí tenía un hombre reconocido. Sin embargo, su padre muere cuando él tenía apenas 4 años de edad. Su padre, este gran general, muere a los 43 años de edad de cáncer. Entonces, ya se queda huérfano de padre desde muy joven y no recibe una educación académica muy, muy importante. A eso hay que aclararlo, ha de haber sido un joven muy inteligente. Y ya para 1823, él decide marcharse a París, porque pues vivía en un pueblo, y se lleva unas cartas de recomendación de unos antiguos amigos y compañeros de su padre para que le dieran trabajo, Alex. Y ahí consigue en una plaza de escribiente en la secretaría de un duque, que es el duque de Orleans, y ahí empieza él a trabajar y también escribiendo. Empieza a escribir desde muy joven y de una manera autodidacta. Ya para 1824, ya estando en París, él tiene su primer hijo, que es precisamente Alejandro Dumas, el hijo o junior. Y él fue fruto de su romance con una costurera.
Sin embargo, sí lo reconoció desde el principio. Sí. Y ya para 1831 nace otra hija, que es María Alexandrina, y fruto de una relación con una actriz, Belle Kretschmer, quien lo obligó a reconocer a esa hija. Y él empieza a escribir, y ya para 1829, ya un poco antes de que nacieran sus hijos, escribe su primera obra que se llama Enrique III y su corte. Y ahí fue incorporándose un repertorio de la comedia francesa. Él empieza escribiendo comedia, Alex. Hay un dato anecdótico importante. Él colaboraba con varios escritores, pero él escribió o coescribió con Víctor Hugo una obra teatral que se llamaba Los bandidos. Ya se está codeando con los grandes, Sí. Desde muy joven. Sí. Ahora, Alejandro Dumas, o Dumas, como habíamos comentado, es de los escritores más populares románticos, porque es lo que vamos a platicar al ratito. Sí. Es de lo más importante de lo que fue el género del romanticismo. Y fue autor de casi 1,200 volúmenes publicados, en los que destacan Los Tres Mosqueteros de 1844 y El Conde de Montecristo, de lo que vamos a hablar también de ese mismo año. Aunque también recibió, como lo dijiste tú ahorita, ayuda de los que le llamaban colaboradores. Sí. Porque estaba viendo, Alex, toda la obra que hizo Alejandro Dumas, y es bien impresionante. Sí. Escribió cuento, escribió teatro, escribió novela, escribió muchos poemas también. Pero fue un hitazo su primera novela, ¿no? Que es Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros. Lo posicionó a nivel internacional y lo hizo ganar dinero. Tuvo él mucho dinero. Mucho dinero. Que dicho sea de paso, lo fue perdiendo en el transcurso de su vida porque le gustaba mucho la fiesta y tuvo muchas mujeres. Sí. Y hablando de mujeres, en 1840, antes de que escribiera estas obras, contrajo matrimonio con Ida Ferrer. Ella era una actriz quien estuvo casado durante 6 años. Tuvo 4 hijos ilegítimos además, entre ellos precisamente Alejandro Dumas, el hijo, quien sí fue reconocido, porque aparte dice que tuvo otros hijos al cual él nunca reconoció. Para 1870, Alejandro Dumas se estableció ya en una casa de campo de su hijo, después de haber escrito todo lo que quiso, de haberse divertido todo lo que quiso y de haber tenido muchas mujeres. Él fallece en su pueblo un 5 de diciembre de 1870 y murió, podríamos decir que relativamente pobre. Sí, porque se consumió esa fortuna, ¿no? Con ese estilo de vida. Aparte que él tuvo aventuras verdaderas, sí. O sea, él sí sabía mover la espada, o sea, él sí sabía de esgrima. Y de duelos, o sea, sí participaba en duelos. Era un hombre de mucho conocimiento. Sí, viajaba, pero mucho, o sea, sí se agotó, bueno, en sí mismo, ¿verdad? Y qué bueno, intensamente. el éxito de sus libros. Oye, mire, un dato curioso. Él participó activamente en la política, apoyando la causa republicana de Francia, pero también, fíjate, se metió en otras sopas de otros países, en la unificación de Italia, y llegó a ser nombrado caballero de la Orden de la Corona de Italia. Él fue una persona reconocida en su momento. Ya ves que hemos hablado de muchos escritores de que hasta que se mueren y ya conocen sus obras posteriormente, son famosos. Él no. No, él vio el éxito en vida. Así es. ¿Qué te parece si hablamos de una de sus obras más importantes, que es El Conde de Montecristo, en el siguiente corte? Claro que sí. La psicóloga Delia Salazar brinda terapia individual a adolescentes, jóvenes y adultos en temas de depresión, ansiedad, estrés, duelo, baja autoestima y relaciones tóxicas. Agenda una cita al 614-184-1439 o visita su consultorio en calle Samaniego 1204-C. Aprende a cuidar tu salud mental y emocional.
amigos? Soy Alex Forzan, estamos hablando de El Conde de Montecristo aquí en Letra Nostra. Miriam, otra frase impactante de este libro, que tiene muchos apónimos. La venganza no tiene más que un placer, el de ser inmortal y al cumplirse ser Dios. Imagínate, compararte con Yo Dios, creo ¿no? que mucha gente sí lo lleva al pie de la letra. Exactamente. ¿De qué se trata este fabuloso libro? Mira, El Conde ¿Cómo de resumirlo? Montecristo. No es muy complicado, pero vamos a hablar primero que es una obra literaria de aventura clásica, del movimiento literario del romanticismo. Y es una obra de nuestro escritor del que estamos hablando, Alejandro Dumas, pero escrita con la colaboración de Augusto Matet, que ahorita vamos a hablar de él precisamente. Esta obra se concluyó en 1844 y fue publicada ese mismo año en una serie de 18 folios o folletines con 8 entregas. Novela por entrega. Exactamente. Porque eran novelas por encargo, por eso también él tenía que contratar gente que le llevara a escribirla, o a escribir las obras, o sus obras de teatro, porque le pagaban bastante dinero para que escribiera en un año y en el otro año y así se iban. Y esta es una de las obras también que le fueron encargando y las fueron publicando como una especie de serie, Sí, pero en folletín, haz de cuenta la serie, haz de cuenta Netflix, lo mismo, y que va la primera y la gente la segunda y se quedaron picados con la tercera. Miren, que eso también provocó que se estime que este libro pierde el hilo narrativo a la mitad de la novela, hay que decir. Sí, es cierto. Es extensa y a media novela medio te atoras, medio te aburres, porque se cree que está derivado de esta extensión, ¿no? Vamos a extender la historia, vamos a extender o meterle más historia para seguir vendiendo, ¿no? Y hacerla más grande. Por eso tú ves el libro y es un libro de muchísimas páginas, pero el ¿no? cual 2/3 partes es la confabulación o de la venganza. Exacto. Ahora, los relatos de esta historia se desarrollan en Francia, en Italia y en las islas del Mediterráneo. La historia cubre el periodo histórico de los años de 1814 a 1838 y relata todos los valores del amor, la justicia, la venganza, la piedad, el perdón, donde aquí el personaje principal es Edmond Dantes. Entonces, el resumen, pues lo que habíamos platicado, es bastante difícil, pero así, a grandes rasgos, Alex, es una novela donde su protagonista es Edmond Dantes, donde es un joven marinero de 19 años que él regresa, trabaja en un barco y regresa a Marsella, donde encuentra a su familia y a sus amigos, y él está muy contento y le está yendo muy bien, porque de hecho lo van a subir de puesto para capitán en el barco donde él trabajaba, y aparte se iba a casar, ya estaba comprometido con su bella novia, del cual él estaba, Mercedes, del cual estaba sumamente enamorado, y era un joven que en apariencia todo le va perfectamente bien. Sin embargo, ahí viene donde empieza toda la historia. Tiene 3 conocidos, uno que son amigos y conocidos de él, que confabulan, conspiran, porque le tienen envidia y le tienen celos contra él para tenderle una trampa en donde lo hacen ver a él como si fuera una persona que está conspirando contra el gobierno a favor de Napoleón Bonaparte. Y lo encarcelan, lo meten a la cárcel, ahora sí que de por vida, en el castillo If, que es una prisión que existe, Alex. Sí, es como una islita. Exactamente. Con una fortaleza. Con una fortaleza, lo meten injustamente. Entonces ahí viene todo el calvario, que esa parte del libro es muy bonita. Es muy triste, todo lo que él padece en esa prisión. Cómo viene conociendo él por accidente a otra persona que estaba, al que fue el abate, Farías o Farias, y cómo le va
él enseñando este compañero de prisión, que es un hombre ya anciano, con experiencias, es un sabio lleno de conocimientos, le va enseñando de todo. Le va enseñando incluso a hablar otros idiomas, escribir, porque él no sabía ni escribir ni leer. Cosas de física. Así es, de literatura, de arte, y dentro modales, porque duró casi en prisión como 14 años prácticamente, desde que tenía los 19, y le va enseñando de todo a este joven, a Edmund, y adentro de todo lo que le platica y de lo que convive con este señor sabio, el abate, le cuenta que existe un tesoro escondido y que él sabe dónde está, y le dice dónde está, en la isla de Montecristo. De ahí el nombre del conde de Montecristo. Cómo va falleciendo su mentor, que es esta persona que está prisionera, porque ya era un hombre enfermo y anciano, y logra escapar haciéndose pasar por el cuerpo de lanzado al mar, que lo lanzaban al mar porque estaba en una isla. Como pasa una serie de cosas, llega a la isla de Montecristo, encuentra el tesoro, se hace rico. Ya tenía dos cosas: conocimientos y riqueza. Exacto. Y aparte era un hombre inteligente. Y cómo empieza a tramar toda su venganza contra estas personas que lo hicieron, lo traicionaron y lo que llevaron a prisión. Uno porque le envidiaba el puesto y otro porque le envidiaba a la mujer, que era Mercedes. Así es. Y cómo se van desarrollando todas estas historias de cada uno de estos personajes. Pero no se empieza a vengar de la noche a la mañana, no. Pasan como 10 años en donde él se convierte en el conde de Montecristo. Ya no es Edmund, ya no es aquel joven marinero. Él cambia de personaje totalmente. Se filtra en la sociedad parisina. Exacto. Con esa nueva identidad, por decirlo. Sí, con una careta de un hombre enigmático, de un hombre inteligente, de un hombre muy importante y aparte multimillonario. Y cómo él empieza a tramar toda esta venganza, donde él se cree que es un justiciero de Dios. Sí, como lo dije ahorita. De ahí viene la frase que tú en un inicio nos leíste. Entonces, como él dice, Dios me puso todos estos elementos precisamente para hacer justicia. Pero también a la gente que fue buena con él en su niñez y en su juventud, la protege. Y los ayuda. Los ayuda económicamente, los protege. Sí, él dice, me voy a vengar de los malos, pero a los que se portaron bien conmigo los voy a ayudar. Y efectivamente, así lo hizo. Ahora, esta historia tiene todo para un análisis psicológico, filosófico. Dicen que esta novela dio inicio a las historias o novelas no nomás de aventura, sino psicológicas. Sí, como fue novedosa en ese aspecto. Totalmente, ¿verdad? Innovadora. Porque todo el pensamiento del conde lo conocemos perfecto. Y todo lo que él diseña para precisamente poder vengarse está bien, tienen que leerla de verdad. Vamos a continuar hablando de esta historia, Meo. ¿Qué te parece en el siguiente Claro segmento? que sí, Alex. La casa-restaurante está cumpliendo 20 años. Gracias por acompañarnos en esta larga historia. Esperamos seguir llevándoles todo nuestro amor y felicidad en cada platillo, como siempre lo hemos hecho, directo desde nuestra cocina casera, con un toque gourmet. Disfruta nuestros especiales en desayunos, comidas y cenas. Un delicioso lugar en el centro de la ciudad, calle Morelos 1414. Hola amigos, soy Alex Forzan, estoy aquí en un podcast de Letra Nostra hablando con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres,
de esta fabulosa novela, El Conde de Montecristo. Una cita más, Miriam, que nos sugiere también que esta historia no solo es de venganza, ¿verdad? El tiempo, el más sabio de todos los jueces, nos enseña que los errores son tan necesarios en el mundo como la maldad misma. Muy interesante, Alex. Esta novela se basa en un hecho real que ocurrió en Francia, Miriam. Al parecer, sí. Al parecer. Sí. Uh-huh. Fue inspirada en las memorias de un hombre llamado Jacques Peuchet, espero pronunciarlo bien, donde en estas memorias esta persona contaba una historia que fue real en Francia de un zapatero que se compromete con una mujer de dinero, adinerada, y que fue víctima de una conspiración por parte de unos hombres celosos que lo llevaron hasta la cárcel, y él pasa ahí 7 años de su vida preso, y conoce en la prisión a un hombre adinerado que antes de morir le deja todas sus herencias, le deja todos sus bienes. Y no nomás le deja sus bienes, pero a través de un tesoro escondido también, y lo mismo que en esta historia, en Milán. Entonces esta persona, cuando sale de la cárcel, se va a Milán, encuentra el tesoro y comienza a vengarse de alguna manera de quienes lo encarcelaron. O sea que, como siempre, la realidad supera la ficción. Es que la ficción está de temas reales. Así los escritores conocen, se dan cuenta, estudian. Inclusive pueden ser historias de sus vecinos o de sus familias. Que la van o las van uniendo. Por ejemplo, este personaje del Conde de Montecristo, que es un hombre enigmático, un hombre que nadie sabía su pasado ni de dónde había venido, una personalidad muy interesante en el libro. Se dice también que tiene una personalidad parecida a lo que es el Conde de Saint Germain. ¿Quién es él? El Conde de Saint Germain, que es un nombre real. Esta persona es uno de los personajes más notorios y extravagantes de la alta sociedad europea del siglo XVIII, en donde él inspiró estas historias del Conde de Montecristo, ¿no? Donde se dice, fue uno de los personajes más misteriosos y excéntricos que se vio en Europa del siglo XVII, en donde se codió con reyes, filósofos y aventureros. De hecho, todos sus libros, porque supuestamente él escribió varios libros, los encuentras aquí, en las librerías, que uno de los más importantes es el Libro de Oro de Saint Germain. Que habla mucho de ocultismo, de temas esotéricos, y mucho lo usó la New Age Entonces, estos personajes son muy parecidos. Entonces, volvemos a lo mismo. Como de historias o personajes se van haciendo esta gran historia que no la escribió solo al parecer. Sí, bueno, no oculta, manifiesta colaboración, porque era pública, ¿verdad?, con otro escritor que es Auguste Maquet, que se cree que él y Dumas tenían como una fábrica, por decir, de ideas, de argumentos, de novelas, y las hacían a un ritmo acelerado. ¿Por qué? Porque así estaba la demanda, ¿no?, de la obra de Dumas. Era prolífico, era conocido, uno de los autores más vendidos de su tiempo. Hazte cuenta que si dijéramos un Stephen King o una cosa así, o sea, o una J.K. Rowling, o sea, era un bestseller el señor. Entonces, sí, producto de estas colaboraciones, tuvimos a luz varias novelas, pero se cree que en especial en El Conde del Montecristo sí tuvo mucha más participación Auguste Maquet que Alejandro Dumas, ¿no? Le echó más pluma. Sí, porque también ya tenía un cierto sello, digamos, el escritor Maquet en sus propias obras, ¿no? Entonces se cree que mucho de ese sello son parecidos, es el que se refleja acá.
Él, pues también tenía un amplio conocimiento de historia, tenía habilidad de elaborar esquemas y tramas, y en cambio Alejandro Dumas tenía facilidad para la escritura y también tenía un estilo literario. Entonces, como quien dice, se dividían las obras, ¿no? Y algo también que aporta esta novela, lo habíamos visto en el tema de literatura árabe, es que hace referencias continuas a historias como de las 1001 noches, y esto también le aportó como un toque de, ¿cómo se puede decir? Pues así de caché a la novela, ¿no? Así de hablar de cosas misteriosas, y los franceses se fascinaron con estas historias. Sobre todo con las francesas. Fue una obra principalmente leída en su momento por mujeres. Ah, sí. Porque era como romántica también. Claro, tenía historias de amor. Un personaje por ahí que es una esclava a la que el conde de Montecristo, pues, inicialmente la conoce de niña, la acoge con él y bueno, es su pareja, ¿no? Finalmente, y era griega. Entonces también la ropa que describe que ella usaba cuando la llevaba a la ópera o cosas así, también era, pues, fue objeto así de mucha admiración, como dices tú, ¿no? De las lectoras. De las lectoras de aquella época. Obra. Pero es una obra que hacia el final hace unas reflexiones tan bonitas, como que pudiéramos destacar que de toda la narrativa de la novela, la primera y la última parte son las más destacadas por esta belleza, ¿no? Los diálogos que tiene, no queremos hacer spoilers, pero los diálogos que tiene Edmond Dantes con Mercedes son muy hermosos. Él reflexiona sobre esta necesidad y de amor que él tenía de ella, esta obsesión que él tenía por ella, y ella le habla de la soledad en la que quedó de un día para otro, porque sí, de desesperación, de desesperación, porque lo aprenden, si mal no recuerdo, el día de la boda o un día antes de que, ¿no? Sí, entonces, de que se iba a casar. Todas estas diálogos llevan a unas reflexiones realmente muy bonitas. Esta parte del libro también es muy dulce, porque al final de cuentas el conde o Edmond, podemos decir, sabe o siente que llegó demasiado lejos en su venganza. ¿Cuántas veces, y esa es la reflexión de las más importantes para mí, exacto, cuántas veces al tratar de vengarnos de una persona, la venganza te llevas, ahora sí, vulgarmente dicho, entre las patas a otras personas que no tienen ni culpa ni la deben? Y es una reflexión muy interesante que también nos deja esta obra, Alex. No se la pierdan, amigos, la tienen que leer. Así es. Hermosa obra, y pues yo te agradezco, Miriam, se nos fue muy rápido el tiempo con esta conversación. Y gracias a todos ustedes por escucharnos hasta este punto. Nos vemos pronto, Miriam. Hasta pronto, Alex.